Hermanos, quizá este es el capítulo más difícil del libro de Éxodo en cuanto a su interpretación. Tiene uno de los pasajes más complicados. Pero aparte de esta complicación, el libro de Éxodo en el capítulo 4 nos presenta con enseñanzas importantes para el cristiano. Moisés sigue intentando de una o de otra manera escapar del llamado que Dios le ha dado. Hemos explicado que las ocasiones que en el capítulo 3 dice, donde insiste que él no puede, y Dios le dice, yo soy el que soy, que eso era una muestra de su humildad en cuanto a su reconocimiento de ser un hombre incapaz de llevar a cabo la obra que Dios le ha mandado. Sin embargo, estas otras dos instancias parecen no solo ser quizá una muestra de su humildad e incapacidad de cumplir la obra, pero una manera de quererla escapar. Y empieza en el capítulo 4 diciendo que el pueblo no le creerá. Que el pueblo no le creerá. Y después dice que no solo el pueblo no le creerá, pero además que él es tardo de palabra. Él tiene una complicación como para poder hablar. Así que el Señor le da dos respuestas en cuanto a su intención de escapar de su llamado. En primer lugar, le recuerda, hermanos, le recuerda a Moisés que Él es el dueño y Señor gobernador de la tierra. Él había mandado a Moisés y aunque la tarea era pesada y difícil, Él llevaría a cabo todas las cosas. Y hay tres señales que él debía hacer ante el pueblo de Israel. Si ellos no creían ante el mensaje de Moisés de que Dios, Jehová, lo había mandado. Pero noten esto, hermanos, como vimos la última ocasión en la exposición del libro de Juan, hay una palabra clave para entender estos tres milagros. Estos tres milagros todos son una transformación. La vara se convierte en serpiente, la mano sana se convierte en mano enferma y regresa a una mano sana, y el agua se convierte en sangre. Así que hay estos tres milagros, pero nuevamente, aunque después el libro de Éxodo, cuando empieza a hacer las maravillas para sacar al pueblo de Israel, sí los llama portentos, milagros y maravillas. Estas tres, al menos las dos primeras muy claramente, no se les llama en primer lugar milagros, ¿recuerdan? No se les llama en primer lugar portentos. ¿Cómo se les llama? Dice señales. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Así que estos milagros que Moisés debía hacer eran una representación, eran un símbolo de una realidad espiritual. Ahora es interesante que el Señor toma la vara para hacerle una serpiente. Cuando uno estudia y nota que en Egipto, y esto no es desconocido para la mayoría de ustedes, que en Egipto las serpientes y la cobra particularmente eran un símbolo del faraón, ¿cierto? Eran un símbolo del faraón, no solo en sus adornos, pero aún en sus varas que utilizaban como cetros de poder. Así que es interesante esto,
que el Señor toma la vara de Moisés para convertirlo en una serpiente, como señalándole a Moisés y al pueblo, si el pueblo no le creyere, señalándole que Él es el Señor y el gobernador, no solo de las cosas naturales, no solo es Señor del pueblo de Israel, pero Jehová, hermanos, Jehová sigue revelándose quién es Él. Él es Señor de las mismas autoridades, del mismo gobierno. Cuán necesarias son estas palabras, es esta señal en nuestros días, cuando en nuestro país las situaciones políticas cada vez son más oscuras y difíciles. Hermanos, esto es lo único que nos puede sacar a flote en tiempos de dificultad. Recordar que Él sigue siendo el Señor, que Él sigue poniendo reyes, Él sigue quitando reyes, Él sigue moviendo los corazones de los reyes. Hermanos, esta debía ser la esperanza del pueblo de Israel. Pero hay otra señal. Israel no solo debía saber que Dios es el Señor, por decirlo de esta manera, de el gobierno y toda política, pero además, Él tiene poder. Esta otra señal, si no obedecieren a la primera señal, obedecerán a la postrer señal. ¿Cuál es esta postrer señal? Moisés mete su mano en su seno. Y después sale una mano que, si no mal recuerdo, nuestra traducción lo traduce como leprosa. Ahora, para nosotros la lepra, luego imaginamos la peor condición. Pero es incierto cómo salió la mano de Moisés. El texto hebreo no es tan claro, solo dice que salió enferma. Pudo ser una lepra. Pero recuerden, hermanos, cuando la Escritura nos dirige a señales, ¿quiere que nos enfoquemos tanto en el portento o quiere que nos enfoquemos en el símbolo del portento? En el símbolo del portento quiere que nos enfoquemos. ¿Y cuál es este símbolo? ¿Qué es lo que señala este milagro? Hermanos, Dios le está diciendo al pueblo, yo soy el que soy, yo soy el que tiene dominio sobre el reino político, pero yo soy aquel que tiene dominio sobre todas las cosas creadas, como para cambiar de condición cualquier cosa. Hermanos, piensen en este milagro, tan solo retrocediendo un poco a la vara y la serpiente. Conciban este milagro, hermanos. Un objeto está cambiando de esencia y accidentes, o sea, está cambiando de su esencia, está pasando de ser una vara a ser un ser vivo, está pasando de ser simplemente un objeto a ser un objeto con vida. Noten el poder que el Señor está manifestando a Israel. Piensen en la mano transformada, cualquiera que haya sido la enfermedad, si muy grotesca o simplemente espantosa. Pero imaginen ese milagro, simplemente el Señor Moisés metiendo su mano y sacando la enferma. El Señor les está diciendo que Él es el gobernador, no solo del reino político, pero de cualquier cosa, hermanos. Él tendrá el poder. Como una anticipación es este milagro de todo lo que el Señor haría al pueblo de Egipto, con tal que dejaran salir a su unigénito pueblo de Israel. Hermanos, gran consuelo es esto en nuestros días. Recordar que Dios es rey y Él sigue gobernando todas las cosas. Pero aquí hay otra objeción. Después pasa Moisés y dice, soy tardo de lengua. Puede significar, algunos comentaristas creen que puede ser que era un tartamudo. Otros creen que no era un tartamudo, porque en ocasiones se describe a Moisés simplemente teniendo conversaciones ligeras, fluidas. Así que no podemos ser, creo que, tan dogmáticos en decir que Moisés era un tartamudo. Pero cualquiera que haya sido el problema, ¿cómo le contesta el Señor a Moisés?
¿Cómo le contesta a Dios? Señor, es que tengo problemas para mi lengua, soy tardo de lengua. Le dice, ok, te voy a dar a Aarón. ¿Es lo que dice? Bueno, ganaste, cierto, ahí ya no puedo hacer nada. No, hermanos, lo reprende. Dice, Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al hombre mudo? ¿Quién hizo al hombre sordo? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el que seré? ¿No soy yo Jehová de los ejércitos que tengo dominio para soltar tu lengua, para ayudar tu incapacidad? Oh, hermanos, el Señor no contesta al capricho de Moisés, pero lo exhorta ante su incredulidad. Hermanos, ¿cuántas de nuestras debilidades por las cuales nos excusamos de no servir en la iglesia y no estar en el ministerio serían sobrepasadas simplemente si recordáramos que Él es Jehová de los ejércitos? ¿Cuánto más libres seríamos para servir a nuestro Señor en aquellas cosas que nos ha mandado, recordando que Él es quien es? Pero el Señor permite que Aarón sea su portavoz. Y aquí hay algo muy importante que tiene una enseñanza de gran valor para la iglesia. El Señor dice, Aarón será tu profeta y tú serás su Dios. Es chocante esas palabras, ¿no es verdad? ¿Cómo que tú serás su Dios, Moisés? Vean esto, hermanos. A través de toda la narración, aunque Aarón es el que probablemente estaba hablando en cada ocasión que él se enfrenta a Faraón, muy pocas veces se enfatiza eso. Muy pocas veces dice, y aquí vino Aarón diciendo, no, dice, y aquí vino Moisés. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos? Que el mensajero de Dios, al ser fiel a predicar el mensaje de Dios, es una clara manifestación como si Dios mismo estuviera allí. Si Moisés era fiel en cumplir su tarea, él sería como Dios para Aarón, porque él representaría al eterno Jehová que hablaría en su nombre. Hermanos, eso es lo importante. Esta es la importancia de la predicación. ¿Por qué como iglesia estamos preocupados en la precisión teológica, en la precisión del texto que algunos piensan quisquillosos y exagerados? ¿Por qué? Porque cuando el predicador, cuando el que se para a hablar la palabra es fiel al texto, Dios mismo está presente. Dios mismo está entre nosotros cuando su palabra es correctamente predicada. Oh, hermanos, por eso debemos valorar y por eso debemos orar por los hombres que están predicando, de manera que sean fieles a la palabra, para que sea Dios quien retumbe en este lugar y no las imaginaciones y pensamientos del hombre y no sus propias historias y su entretenimiento, pero que sea el mismo Dios rugiendo en nuestros corazones. Es por eso que debemos ser celosos con la doctrina, que no podemos ser ligeros en este aspecto. Hermanos, no podemos hacer toda una apologética de este punto, pero este fue una de las cosas que más se preocupó Martín Lutero. Él decía, la necesidad más grande es que no saben los predicadores qué es la predicación. No sabe la iglesia qué es la predicación. Que cuando el texto se predica, Dios está hablando. Dios está hablando. Y así como Dios creó por su palabra en un principio cuando dijo y sea, asimismo y por su palabra cuando es correctamente interpretada por el poder de su Espíritu Santo, Dios sigue creando corazones nuevos. Dios sigue alimentando a sus ovejas. Dios sigue limpiando a su iglesia. Esta es la predicación. Aquí tenemos una clara enseñanza. Así que les pedimos que oren por los que predican para que sean fieles. Pero hay algo más, hermanos. Oremos por nuestros propios corazones para que cuando la palabra sea predicada,
haya una santa reverencia en nuestros corazones y mentes por recibir la palabra, porque cuando ésta se ignora y se trata con menosprecio, déjame te digo esto, Dios, no estás ofendiendo al predicador, Dios es quien ofendes, es su palabra. Pero pasemos a la parte más complicada que quizá todos están esperando que lleguemos. ¿Cómo que Dios quiso matar a Moisés? Hermanos, al haber estudiado este texto, quiero decirles que no tengo una respuesta. Muchos tratados, ayer veía las notas de un comentarista, tenía solo una página llena, dice, mira, este problema ha sido tratado muchas veces, aquí están algunos de los recursos que puedes obtener, y toda una página de los comentaristas principales que han discutido este texto, y todos con diferentes posiciones. Tengo que decirles, no podemos ser tan certeros en este punto del texto, pero quiero decirles lo que yo creo que significa. Yo creo, o existen estas dos posibilidades. Dice en el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. El texto hebreo, ¿a quién pensamos que iba a matar? A Moisés. Todos pensamos que es Moisés. Pero el texto hebreo no es tan claro como para decir que era Moisés. ¿A quién circuncidan? A su hijo. Y ahí la ira de Dios se apacigua. Así que puede ser que era el hijo quien iba a ser castigado por el Señor, que iba a ser muerto. No lo sabemos. Algunos otros se han preguntado, ¿y cómo lo iba a matar el Señor? ¿Se le apareció el ángel de Jehová y lo iba a matar? ¿Se enfermó? Hermanos, no sabemos. No sabemos. Pero hay algo que es claro, y en eso me gustaría enfocarnos para poder pasar a nuestra ordenanza del bautismo. ¿Qué es claro en el texto? El problema era que el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Ese es el problema. Esa es la circunstancia. ¿Y por qué esto es un problema tan importante? Porque la circuncisión, según dada en el libro de Génesis, era la señal, hermanos, era la señal de ser el pueblo elegido de Dios. Así que si algunos creen que hasta era posible que era el mismo Moisés que no estaba circuncidado, porque para que no lo reconocieran como judíos, sus padres pudieron no haberlos circuncidados. Todo eso son adivinaciones, hermanos, no sabemos. Pero el problema es que el hijo de Moisés no está circuncidado. ¿Y a quién va a rescatar el Señor, hermanos? ¿A quién va a rescatar? Al pueblo que tiene sus raíces en Abraham. ¿Y cuál es la señal de ser el pueblo de Abraham? La señal de ser el pueblo de Abraham era la circuncisión. Así que al faltar circuncisión a la misma casa de Moisés, era inaceptable, y Dios no haría acepción de personas. Dios juzgaría, no importando si fuera el mismo hijo de Moisés. Esto se nos enseñará después, hermanos, más adelante, cuando todos los hijos de Israel tienen que poner sangre del cordero en los dinteles, porque Dios pasaría juzgando, a la nación. Y si una no tenía la sangre en los dinteles, esta sería juzgada. Así que es por eso que el texto nos enseña que Dios iba a mandar a Moisés para que su primogénito, para que su elegido fuera rescatado. Y aquí está lo interesante, hermanos, como una anticipación de una gran realidad aproximándose. Dice, tú eres mi esposo de sangre. Por medio de la sangre derramada, la ira de Dios se ha apaciguado.
una pequeña anticipación de la Pascua y una pequeña anticipación de aquel evento en la cruz donde la ira de Dios quedó apaciguada y ya no hay más ira para su pueblo. Y hermanos, de la misma manera que la circuncisión era un símbolo y una señal, así nosotros en el nuevo pacto tenemos una señal y un símbolo. No estoy diciendo con esto que la circuncisión, que el bautismo reemplazó la circuncisión, pero estoy diciendo que de la misma manera que esta era una señal para el pueblo, así también el bautismo en el nuevo pacto es un símbolo, es una señal de una realidad espiritual. ¿Qué realidad espiritual? Que la persona que se bautiza el día de hoy confiesa públicamente que su esperanza no está en su desempeño como ser humano para ganar el favor ante Dios, sino que su esperanza está en la gracia de Dios que ha dado por medio de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Amigos, si tú estás confundido en cuanto al bautismo y su significado, si tú piensas que este salva, esto contradice lo que el bautismo simboliza. El bautismo simboliza que el hombre está vacío, que el hombre no tiene algo que ofrecer a Dios, pero que recibe los méritos del Señor Jesucristo como la única ofrenda aceptable al Padre por la cual podemos ser recibidos en su presencia.